¿Cómo nos podrías explicar qué cosa es la vida eterna? Bien, voy a partir de la Escritura. Juan 14:6, yo soy, dice Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Entonces, Él mismo se proclama como la vida, ¿no? Y siendo Jesucristo eterno, Él mismo es la vida eterna, Él es el pan de vida. Entonces, la vida eterna es la unión plena con Jesucristo. De este modo, lo que nosotros tenemos es que a un nivel trascendente, esta unión implica eternidad. Santo Tomás de Aquino, siguiendo al filósofo Boecio, definía la eternidad como la posesión simultánea de la vida interminable. La posesión simultánea y plena de la vida interminable. Esto es bien importante porque muchas veces las personas que no profundizan sobre la fe o que tienen una visión caricaturizada de la fe, asumen que la vida eterna de la que hablamos los cristianos es como que vamos a estar en el cielo, ahí tocando unas arpas frente a Dios día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, y dicen, qué aburrido. Pero precisamente el concepto de eternidad, como bien explica Santo Tomás en la Suma Teológica, no es una omnitemporalidad en el sentido de un tiempo que se suceda indefinida o infinitamente, lo cual de hecho lleva a absurdos lógicos, sino la eternidad es una posesión simultánea de vida plena, es decir, es atemporal, es simultáneo, no hay un paso de tiempo. Entonces es una plenitud absoluta de estar unido a Dios mismo. De hecho, asimismo en la Suma Teológica, Santo Tomás habla de la visión beatífica, que explica que es ver la esencia de Dios. Y que con ese contemplar la esencia de Dios, ver la esencia de Dios, estar unido a la esencia de Dios, pues uno es plenamente feliz, ¿no? Ahí se habla pues de lo que es la eterna bienaventuranza. Entonces, ciertamente en esta vida podemos percibir algo de esta maravilla, pero no llegamos a ver la cosa en sí misma, conforme a lo que enseña Pablo en Primera de Corintios capítulo 13, que en esta vida vemos como a través de un espejo, ¿no?, las cosas difusas. Pero Pablo continúa, llegará el día en que lo conoceré todo, tal como Dios me conoce a mí. Entonces, esa vida eterna, en suma, implica una participación de nosotros en la vida de Dios. Porque Dios por esencia es omnisciente. Pero Pablo lo que está diciendo en 1 Corintios 13 es que nosotros conoceremos todo tal como Dios nos conoce. Entonces, Dios nos conoce de modo perfecto y absoluto. Y si nosotros vamos a conocer todo así, es que estamos participando de la omnisciencia de Dios. En suma, la vida eterna es la participación plena en la vida de Dios, que implica la participación en sus atributos, dada la simplicidad divina, en la felicidad de Dios, en el amor de Dios, en el conocimiento de Dios, en la eternidad de Dios. En suma, felicidad absoluta. Los que nos ven, ¿cómo podemos tener esa prueba de lo que se está esperando para que nuestra espera sea realmente válida? Bueno, claramente, como decía al comienzo, el apóstol Pedro en su primera carta, 3:15, nos dice que debemos estar listos para dar razón de nuestra esperanza. Si se dice así en la Escritura, es porque tenemos elementos para precisamente justificar por qué es razonable esperar lo que esperamos, ¿no? Desde esa perspectiva nos encontramos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que Dios ya da garantías de por qué es que hay que confiar en Él como el único Dios verdadero. Cuando saca a los judíos de Egipto, a los hebreos, ¿no?, realiza milagros, ¿no? Realiza milagros ciertamente. Asimismo, a lo largo de la historia de salvación vemos continuas intervenciones de Dios mostrando que Él está ahí presente. Pero obviamente lo que es el punto máximo es Jesucristo mismo, ¿no? Entonces, el punto clave de la esperanza es la muerte y resurrección de Jesucristo. Porque si Dios mismo ha tomado carne por amor a nosotros, entonces, pues, ¿qué mayor confianza podemos tener que en eso?, ¿no? Pero el punto es qué garantía hay de ello. Bueno, si podemos establecer históricamente que existió alguien llamado Jesucristo, que realizó un ministerio de 3 años, ¿no?, que dentro de esto implicó el proclamarse a sí mismo como Dios, el proclamarse a sí mismo como divino, y que, ganándose problemas por eso, siendo condenado a muerte, en virtud de eso en última instancia, queda en el sepulcro. Si lo que encontramos es que queda en el sepulcro, entonces la esperanza cristiana es vacía. Por eso Pablo no tenía problemas en decirlo. Si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe.
Pero para que Pablo diga eso, él viviendo en el propio siglo I, en el contexto histórico en que estaban vivas muchas de las personas que estuvieron durante la crucifixión de Jesús y los hechos en torno a eso, si Pablo se atreve a decir si Jesucristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, es porque él tiene clara garantía de que Jesucristo sí ha resucitado. Entonces encontramos, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, que Pablo hace referencia a que varios han visto a Jesús resucitado. Dice que lo vio Pedro, los 12, y que incluso 500 personas lo vieron. En el lenguaje bíblico, el número 5 hace referencia a cantidad indeterminada. Cuando se dice 500, es una forma de decir que lo vieron muchos, o sea que hasta se pueden contar en unos cuantos cientos la cantidad de personas que lo vio. Y Pablo está tan seguro que dice, e incluso varios de ellos aún viven. Entonces Pablo tiene una esperanza profunda en que Jesucristo resucitó, pero porque él no lo vio corporalmente en el momento histórico, pero Jesucristo se le revela a sí mismo, ¿no? Y cuando Jesucristo se le revela espiritualmente resucitado y Pablo cambia, Pablo no se queda ahí, sino que de acuerdo a Gálatas capítulo 2, Pablo va y quiere averiguar con detalle los hechos históricos concernientes a la resurrección de Jesús, va y habla con los apóstoles. Y el término que se utiliza en la escritura es la palabra griega historeo, para hablar de la investigación que hizo Pablo. Entonces Pablo no tuvo problemas en ver de analizar la garantía histórica de la resurrección de Cristo, y él estuvo muy convencido. Desde esa perspectiva, por supuesto esto ya lo desarrollo con más detalle en mi libro, en mi trabajo apologético, uno puede, con base en un análisis histórico, si es que no tiene prejuicios metodológicos de automáticamente descartar lo divino, pues llegar a la conclusión razonable de que efectivamente Jesucristo ha resucitado. Y esa es base suficiente para la esperanza. Y a esto, bueno, no he encontrado todavía la cita exacta en la que Ratzinger habla sobre este término de realismo escatológico, es decir, como que las realidades esperadas ya están presentes ahora. Por ejemplo, ¿podríamos explicarnos un poco antes el tema por ejemplo, si la vida eterna consiste en estar con Dios, en el presente ya estamos con Dios, por ejemplo, en la Eucaristía? Entonces, y esto hace fiable, pues, que lo que esperamos ya lo tenemos ahora, ¿no? En efecto, o sea, independientemente de los argumentos históricos, filosóficos, la experiencia de Dios ya nos da una base fiable a nivel personal, subjetivo, para perseverar en esta esperanza, ¿no? Precisamente mi metodología apologética yo distingo esas cuestiones, es decir, a nivel intersubjetivo, en términos de convencer a otro de las razones de nuestra esperanza, uno requiere argumentos externos, argumentos que puedan ser también percibidos por la otra parte, la razón, la historia o la escritura, si estamos con alguien que acepta la escritura como fuente. Pero en términos personales de uno mismo, pues la evidencia clara de la vida de Dios que ya comparte uno en cierta medida, pues es eso, ya es evidencia. Realidad. En efecto. Y Jesucristo ya lo decía, ¿no? El reino de Dios ya está entre ustedes. Entonces Jesucristo habla del reino de Dios como algo que ha de venir, pero al mismo tiempo hay un pasaje en que dice el reino de Dios ya está entre vosotros. Entonces hay esa dimensión, y ciertamente, como decías, en la Eucaristía tenemos parte de la vida eterna. De hecho, al sacramento de la Eucaristía también se le conoce como viático, en el sentido de que es una vía que nos dirige hacia lo celestial, pero también nos da desde ya una realidad, porque Jesucristo está ahí presente en su cuerpo, alma y divinidad. Y si lo que estamos diciendo es que la vida eterna es estar en unión con Dios, pues claramente en la Eucaristía tenemos eso, pues, en un grado maravilloso, ¿no? Y real, porque es presencia real. Presencia real.